Bien, buenas noches. No estaba atendiendo mi cámara de la clase, entonces no vi que ya estaba conectado, Carol. Bien, estaba haciendo yo unos desarrollos ya para dejar el video, pero puedo comenzar y luego seguimos avanzando con lo que iba desarrollando. Eh, ya con la grabación de desarrollo. ¿Qué es lo que hoy teníamos preparado para hacer? Y básicamente nuestro desarrollo estaba basado en una cuestión más práctica sobre lo que es el crédito, ¿no? Y en base a eso, era la idea trabajar con algunas partes iniciales teóricas y luego trabajar en los cálculos prácticos de lo que es las amortizaciones de crédito, que se aplican en las entidades bancarias, y ahí tener algunas conceptualizaciones sobre esto. Entonces, nuestro tema hoy es la amortización de créditos, donde básicamente amortizar es liquidar mediante pagos periódicos una deuda, y estas amortizaciones básicamente incluyen los intereses y el capital. El capital, por lo general, se hace un pago que es parte de la cuota, y a ese pago se le conoce como capital vivo, ¿sí? Es decir, porque va cambiando conforme se hacen los abonos. O también se lo conoce como saldo insoluto. Entonces tenemos que el capital es la deuda viva menos el saldo insoluto. La deuda viva sería lo que va sobrando, perdón, lo que te tiene como deuda inicial, y el saldo insoluto es lo que se va pagando y que va restando a medida que se va abonando el crédito. Entonces, esa diferencia es como lo que nosotros vamos a aprender a calcular un poco. A partir de ahí, entonces, hay un sistema de pagos donde hay distintos tipos de amortizaciones, y esas amortizaciones se van aplicando conforme a los contratos o a los procesos de pago que va teniendo la deuda, más que nada. Ok, no sé si están viendo lo que estoy proyectando. Ok, perfecto. Sí, se ve genial. Sigo nomás entonces. Entonces, ahí tenemos la amortización constante, donde hay pagos constantes de capital, donde se hace el cálculo y es como dividir el capital, dividir la cantidad de periodos que se tiene que pagar, cantidad de meses, podemos decir. Para simplificar, podemos dar como el ejemplo del sistema alemán. Y la amortización gradual sería también dividirlo por la cantidad de periodos, pero sí ya hay una combinación entre lo que es el interés y el pago de amortizaciones respecto al saldo. Entonces, primero voy pagando una parte pequeña del capital, donde se paga mayor interés, y eso a medida que va avanzando va aumentando la amortización del capital. Luego hay una amortización de renta variable, donde es como una combinación de que yo puedo hacer pagos graduales o pagos constantes o solamente intereses. Es decir, no hay una regla en donde tengo que solamente aplicar sistema alemán, sistema francés, sistema americano. Eso ya depende de la necesidad que tiene en ese caso el deudor para poder hacer o tomar el crédito. Y siempre depende de su disponibilidad de caja. Por lo general, las amortizaciones se configuran conforme a la disponibilidad de caja. Hecho eso, entonces pasamos a lo que es el ejemplo y las funciones que vamos a utilizar para cada tipo de amortización. Esta es la amortización gradual, donde la función es esta que estamos viendo aquí.
de qué tiene cada una de estas funciones y tenemos que la C, el capital o la deuda original, la R sería el abono que se hace periódicamente, tenemos la tasa, tenemos un periodo anual y el número de rentas. Esto prácticamente es el periodo más la cantidad de capitalizaciones que tiene eso. Por eso hay dos componentes. Depende mucho de las funciones que ustedes utilizan. Eso lo pueden encontrar en diferentes textos. Por lo general suele ser solamente el periodo, pero estamos hablando de amortización gradual, entonces hay una parte de capitalización y también hay un abono que se tiene que ir descontando. Por eso es que utiliza el número de periodos y también lo que corresponde a la capitalización. Bien, veamos un ejemplo entonces para este sistema de amortización. Tenemos como datos abono cuatrimestral, 3 veces al año. El préstamo es de 195 a una tasa del 13.92. Y con su capitalización quincenal. Y quiere saber si paga 22,3, 22,3, en cuántos periodos va a poder abonar esa deuda. Y aquí tenemos los datos. C es 195, R es 22,3, la tasa de interés es 13.92, capitalización trimestral. Y luego tenemos que hacer los cálculos auxiliares, donde para hallar P, lo que hicimos es tomar 360 dividido 15 y sale 24 quincenas en el año. Y posteriormente tenemos que hallar la tasa quincenal para poder tener equiparación en lo que es los periodos que se quieren calcular con los sistemas o la amortización que se tiene que generar eso a medida se va ejecutando. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es aplicar directamente una aritmética básica, donde va a ser la tasa de interés 13,92% dividido P, que va a ser el número de periodo, que va a ser 24. Y eso va a dar un monto, vamos a calcular acá rapidito, que es 13,92 y 24. 0.58. 0,0058, porque esto es tanto por uno, entonces tiene que ser por ciento. Entonces esto, voy a poner ahí, 0,0058 por ciento. O sea, tanto por uno, esto por 100 va a salir 0,58%. Esto va a ser igual a 0,58%. Así sería. Es quincenal. Ok, una vez hecho eso, entonces ya tengo mi tasa quincenal. Vamos a utilizarlo en tanto por uno, que es lo mismo. Así aplicamos directo en la calculadora. 0,058. Con esto ya tenemos las condiciones básicas para hacer reemplazo. Tenemos C, tenemos R, la tasa, tenemos P, y lo que faltaría es N por P. N por P sería nuestra incógnita, porque me pide el número de periodos capitalizados. Entonces, como NP es lo que yo necesito calcular, voy a hacer una conversión aritmética, donde voy a tomar una variable para unificar NP. Entonces, NP voy a decir que es igual a un resultado. Número de periodos por capitalización, que va a ser un resultado. Y esta X es lo que yo voy a hallar. Entonces va a ser hallar X. Bien. Entonces voy a reemplazar así mismo la fórmula en la función. Voy a bajar la fórmula aquí, para que vayamos siguiendo conforme a nuestros datos.
Grande demasiado. Ok, entonces tengo la C, que es la C, que es 195, se me fue el número, 195, que es igual, la R, que es 223, y eso, abro paréntesis, voy a tener una división ahí, que va a ser 1 menos, abro paréntesis, 1 más. En este caso, ya hice la I dio el número de periodo, que va a ser 0,058. 0,0058. Un poco más esto. Ahí está. Y tengo que elevar, esto está elevado a una cantidad n menos p. Pero dijimos que n menos p va a ser igual a x. Entonces, eso lleva a reemplazar acá. Voy a escribirlo así. Que va a ser menos x. Ahí está. Y luego voy a hacer la otra parte. Que tenga que ver sobre mi función, que es I sobre P, que es I sobre P es mi número de mi amortización trimestral, que es 0,058. Yo lo voy a hacer aquí abajo. Voy a ponerlo así. Aquí ordenado. 0,058. Okay. Voy a pasar la división, que va a ser así, conforme a mi fórmula. Ahí está. Ahí tengo ya hecho la función. ¿Qué tengo que sacar acá? Tengo que sacar x. Y está como una potencia, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo empezar a efectuar todos los valores que me permita efectuar y los que no, entonces no efectuarlo. Entonces voy a hacerlo aquí. Tengo 195. Lo que puedo hacer es pasar esto multiplicando y este 223 pasar dividiendo, que puedo efectuarlo ya. Entonces, lo que voy a hacer es poner entre paréntesis 0,058 va a ser igual, y voy a hacer abajo lo que está dividiendo. Que va a ser 2,3. Eso me divide en la ecuación. ¿Qué me queda en el otro miembro? Y lo voy a escribir. Pues me va a quedar toda esta parte, la parte de arriba. Pero también este 1 yo puedo pasar restando, porque ahí está sumando, ¿no? El número positivo delante del 1. Entonces, antes de cerrar mi ecuación del lado derecho, lo que puedo hacer es ya dejar solamente la parte de arriba. Voy a poner esto. Entonces, va a pasar menos 1 y ahí sí va a ser igual. Voy a poner esto. Y me queda solamente 1 más 0,058 elevado a la x. Negativo. Yo lo voy a escribir.
que va a ser menos, voy a abrir nomás el paréntesis para que quede indicado el menos 1 más 0,058 elevado a la menos x, que es mi incógnita. Ok. Puedo efectuar todo lo que está en el lado derecho. Toda esta parte puedo hacer la operación porque acá no tengo ninguna incógnita. Entonces, voy a aplicarlo. Va a ser 195 por 0,58 menos 1 dividido 22,3. Y eso me da como resultado 0,94. 92. 82,511. Sería todo lo decimales. Es igual a todo lo que está aquí. Voy a copiarlo nomás aquí esto. Okay. Hasta ahí, operación aritmética no tan complicada. ¿Qué tengo que hacer para tener la x despejada? Y tengo que aplicar el logaritmo natural. Entonces voy a tener logaritmo natural de... Voy a copiar este. .949228 511 y va a ser igual a lo que está el otro miembro, que va a ser, como le aplico el logaritmo natural también a esto, lo que está acá en potencia va a bajar y va a ser menos x por la suma de estos dos. Aquí te va a que sea la suma de 1 más 0,058 va a ser 1,0058. Voy a tener aquí el logaritmo natural. Voy a abrir esto, va a ser 1,0058. Y en vez del 0 se pone el 1 ahora para sumar y me queda de esta manera. Una vez hecho eso, voy a aplicar los logaritmos. Acá esta x, acá tengo que cerrar paréntesis. Ahí está. Va a pasar, voy a tener que despejar nuevamente aplicando los logaritmos. Y voy a tener, hay que acordar que esto también es negativo para el logaritmo, porque hay un signo menos delante. Y está multiplicando. Esto está multiplicando, entonces todo número multiplicado por el número negativo, este también va a ser negativo. Entonces lo que voy a hacer es despejar la x aquí. Entonces este valor del logaritmo de 1,058 va a pasar dividiendo a este valor. Vamos a hacerlo acá. Va a ser menos x igual. Voy a copiar esto. Dividido a solamente esta parte. Y esto es, en esta parte es negativa, por lo que le dije anteriormente. Ok, ahí aplico los logaritmos. Entonces voy a tener como resultado menos x igual a menos x a menos 8,9
9, hasta 3 decimales. Tengo 3 9 ahí. Ok, como esto es negativo y me pide el tiempo, lo que puedo hacer es pasarlo todo en positivo. Puedo multiplicarlo por menos 1, si lo multiplico por los dos términos no cambia el resultado de la operación. Entonces, voy a hacerlo acá. Al multiplicarlo por menos 1, tengo que x va a ser igual a 8,999. Si redondeo esto, redondeando, x es igual a 9. Es decir, tengo que pagar 9 quincenas de 9 quincenas. Aquí tengo mis datos. 22,33. Entonces vamos a poner acá la respuesta. El pago que se va a hacer es pago de 9 quincenas de 22,3. Lo que me preguntaba el ejercicio. Si bien las complejidades dependen de lo que se pida, esto sería lo más complejo que podemos tener en un ejercicio. Más bien es recordar lo que se tiene en el uso de logaritmos, la multiplicación, etc. Ok. Lo siguiente está basado en, o sea, los ejercicios que ustedes van a tener también en su tarea van a ser aplicaciones de fórmulas de este tipo, más sencillo que estos, basado en renta fija, renta variable, amortización fija, variable, mixta, conforme a las fórmulas que ahora ahí estábamos viendo. Básicamente, eso sería nuestro desarrollo de hoy, a modo de poder ver un poco cómo funciona el lado de los créditos con los bancos. Existen también tablas de amortizaciones que son más conocidas por nosotros, que podemos hacer también como ejemplo. ¿Y cómo se formulan esas tablas? Voy a proyectar y vamos a hacerlo rápidamente por sistemas más estructurados. Entonces vamos a ver más con detalle sobre lo que es la amortización gradual y la amortización fija. Les comparto ahí. Ahí está. Aquí está. Bien. Vamos a hacerlo en Excel. Voy a agrandar lo más que se pueda, para que se pueda ver. Vamos a dar la letra, vamos a ponerlo a lo máximo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que tengo un capital de 5 millones. Un chico. 5 millones. Supongamos que la tasa de mercado para un préstamo personal que oscila entre el 22,3 aproximadamente hoy día y a un plazo de 24 meses. Préstamo pymes. La tasa es anual. La tasa es anual. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? La cuota. Básicamente lo que nos va a pedir es hallar la cuota de este préstamo para poder saber si vamos a poder pagarlo, no vamos a poder pagarlo. Desde el punto de vista de decisión. Cuando uno trabaja generalmente con préstamos, el banco lo primero que mira es la posición de riesgo, donde
ve si la cuota que se va a pagar es acorde al giro de la persona. Puede ser persona física, persona jurídica, independientemente de eso. Lo que hace es mira la posición, el carácter de la persona. Entonces, hay dos cosas que se puede ver: el plazo, conforme a lo que puedo pagar, y de repente analizar si la cuota que me están ofreciendo es acorde o no a lo que yo estoy pidiendo. Pero básicamente lo que el usuario o el prestamista puede decidir es sobre la cantidad de plazo. En el mercado las tasas están dadas, entonces ya no se puede hacer mucho con lo que es la tasa, porque eso ya está fijo, el banco ya lo define, porque es quien dice, bueno, esta tasa es lo que pone el BCP, y en base a eso yo lo presto. Prácticamente eso es lo que el banco dice. Y decide, bueno, si la tasa es fija, variable, ya depende obviamente de los contratos de crédito. Cuando una tasa es fija, y por lo general las tasas no son fijas. ¿Por qué? Porque hay componentes que afectan a las variaciones de las tasas. Y esas variaciones se refleja también en el usuario, en el prestatario, prácticamente. Entonces, no puede cambiar el banco la posición de si va a ser tasa fija. No puede decir, yo te voy a mantener la tasa y cambia la tasa al BCP y él pierde ese diferencial, generalmente lo traslada. Cuando cambia las tasas y cuando el BCP, hace poco, por ejemplo, hubo una modificación de tasa y se tuvo que ajustar del 8.25 al 8.5, el 0.25% se ajustó. Entonces, en ese caso, las tasas también varían. Nosotros vamos a suponer que estas tasas son, como es de corto plazo, no va a variar demasiado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver la tabla. Tenemos el número de cuotas, el capital, los intereses, la cuota, la amortización, el saldo del capital. Para poder hallar los intereses. Supongamos que hay 24. Vamos a poner los 24 periodos. Llevarlo ya hasta el final. Voy a hacer como un contador. Entonces voy a llevarlo hasta el 24. Un poco más. Bien. Mi capital inicial va a ser los 5 millones. El interés va a ser el saldo de capital, que en este caso es el mismo, por el interés anual. Pero aquí hay una cuestión que tengo que pasar: la tasa anual al mensual. Entonces acá voy a tener que hacer un cálculo donde va a ser tasa mensual. Por lo general, las tasas que se ponen en los créditos son tasas nominales. Por lo tanto, yo puedo hacer 22.3 dividido 12. ¿Qué pasa si la tasa es efectiva? Ahí ya no voy a poder hacer la tasa anual dividido 12, sino tengo que tener en cuenta las capitalizaciones. En este caso no hace falta. Entonces, como es tasa anual, los préstamos por lo general es tasa nominal. Voy a calcular el interés por la tasa mensual. Mi interés va a ser de 92.017. La cuota. La cuota puedo hacerlo con la fórmula del Excel, pero vamos a ver también cómo se calcula sin el Excel, porque tengamos que hacerlo a mano. Esta va a ser la fórmula de la cuota, donde tengo el capital por la tasa de interés
dividido 1 menos la tasa de interés elevado a la menos n. Eso vamos a hacer acá. Entonces tengo capital, que es 5 millones, por el interés mensual, cierro paréntesis, y yo abro paréntesis, 1 menos, abro paréntesis, 1 más la tasa mensual, cierro paréntesis, y eso está elevado a la menos n. ¿Qué significa eso? Que es el periodo de meses, pero negativo. Entonces va a ser esto elevado a la menos 24 sería en este caso. Aquí cierro paréntesis y acá tendría que tener un paréntesis para que eleve la potencia, si no me va a faltar 1. Ahí cierro el paréntesis. La división, doy enter. Entonces mi cuota va a ser de 260.132. Si le doy un poco de decimales, tal vez, bueno, muy poco de los decimales. Mantengamos redondeado. Entonces, ¿cuánto es la amortización de esto? Y la amortización va a ser la cuota menos los intereses. Porque dijimos que la cuota está compuesta de una parte de interés y una parte de amortización. Entonces, hacemos al revés eso y vamos a tener la amortización correspondiente por cada cuota. Y el saldo de capital va a ser el capital inicial menos la amortización del periodo. Y eso vamos a llevar aquí y calculamos los intereses. Entonces los intereses va a ser el interés, el saldo de capital por el interés mensual. Va a ir bajando porque ya tengo un saldo. La cuota no cambia, esto es cuota fija. Entonces, no, de aquí. Esto no entra. Entonces, se mantiene la cuota. Pero, ¿qué pasa con la amortización? Yo voy a hacer cuota menos intereses y aquí la amortización va subiendo. Y eso se tiene con, esto es la amortización gradual. Eso lo voy a repetir para todos los periodos hasta el 24 y ahí tengo mi tabla de amortización. Y esto se cancela el periodo 24. ¿No? Eso sería una tabla de amortización en caso de un sistema de amortización gradual. Sistema francés. ¿Qué pasaría si es un sistema americano, alemán, que es la amortización constante? Vamos a hacerlo rapidito. Con eso vamos a cerrar. Vamos a hacer que nuestra amortización constante también sea de 24, así se queda el material en los mismos periodos. Y veamos qué sucede sobre la definición que teníamos sobre amortización gradual y constante. Va a ser la misma cosa. Voy a tener los periodos aquí, voy a copiar nomás ya. Rápido. Tengo un capital, que va a ser el mismo préstamo, pero con diferentes tipos de amortización. Voy a tener mi tasa de interés, va a ser el capital por la tasa mensual. Y aquí, para hallar la cuota, primero voy a hallar la amortización. Como yo sé que la amortización es constante, lo que voy a hacer es tomar el capital dividido el número de cuotas. Eso me va a dar una amortización constante, que va a ser de 208.333. Y entonces la cuota va a ser la sumatoria de la amortización más el capital, por definición. Y mi saldo de capital va a ser el capital menos la amortización. También voy a hacer lo mismo aquí. Voy a hacer el cálculo de los intereses, que va a ser saldo de capital por el interés mensual. La amortización es constante. Y nuevamente mi cuota va a ser la sumatoria del capital más intereses, pero la cuota va bajando, porque voy a tener una mayor amortización aquí constante. Y eso voy a llevarlo para los 24 meses. Y al mes número 24 se netea esto.
se cancela. Esa es la diferencia entre la amortización constante y la amortización gradual. Aquí, obviamente, se cancela más rápido el capital, pago menos intereses. Si yo hago la sumatoria aquí de los intereses, voy a tener esa... La pago 1.161.458 de intereses. Y aquí, sin embargo, pago 1.243.000. Hay una diferencia de... Vamos acá rápidamente la diferencia. De... bien. De 81.712. Bueno, eso en términos de este monto es poco, pues en dólares o millones, eso sería un monto interesante. Entonces, las amortizaciones se eligen conforme a la disponibilidad. Si yo tengo mucha disponibilidad, voy a hacer amortización constante, porque las cuotas iniciales van a ser más altas. Y si tengo necesidad de tener más liquidez o más previsibilidad, hago con amortización gradual, donde mis cuotas van a ser más fijas. Eso es la diferencia entre los impactos de las amortizaciones. Bien, con eso tenemos listo nuestro proceso de visión de crédito. No lo quise hacer ya con el tema de las leyes y todo eso, me lo quise hacer un poco más práctico para ir teniendo unas diferenciaciones de nuestro desarrollo. Perfecto. Por hoy entonces lo dejamos ahí. Que tenga buenas noches. Gracias. Ya vi tú al pelo.